Y ahora que hemos hecho la teoría del CMRR, entonces ya sabemos la relación nomás, pues, ¿no? Encontramos este valor para el CMRR. ¿Ya? Esas tres cosas hay que hacer. La ganancia en modo diferencial, la ganancia en modo común, ya lo hemos visto con el transistor MOSFET, con amplificador diferencial con transistores MOSFET. Ya hemos visto eso. Ahora lo vamos a hacer con BJT, que es muy similar. La teoría es la misma, solo que las características van a cambiar, ¿no es cierto? Acá nos están pidiendo para dos tipos de carga, para RL10 mega y para RL200K. Entonces, la configuración de nuestro amplificador diferencial es lo que estamos observando en pantalla. Vean, es una fuente es un transistor, es un amplificador diferencial con transistores Q1 y Q2. La fuente de corriente Q7 nos va a proporcionar la polarización IQ para los dos transistores, y el transistor Q4 nos va a proporcionar la carga para obtener un amplificador de ganancia bastante elevada, ¿correcto? Q4, la salida solo se toma la salida es una sola del amplificador diferencial, no es la diferencia, ¿no es cierto? Es la salida de un terminal. Va acoplado con un capacitor que es infinito, ahí coloquen un valor de 100 micros, 50 micros, no va a tener ningún efecto este capacitor en la ganancia, ni en el análisis que se va a hacer, y va a la carga RL, ¿no? Y el RL tiene dos valores. Vean, 10 mega, que es un RL bastante grande, eso es para ver que ahí, por ejemplo, sí vamos a tener una buena ganancia. Y un RL de 200K, que es una carga bastante baja con relación al R04, ¿no es cierto? Como van a ir en paralelo con el R04, entonces ahí va a haber una disminución tiene que haber una disminución de ganancia, teóricamente, ¿no? Eso hay que simularlo y ver que se cumpla con la teoría. Eh, Aquí dice transistores estándar. ¿Ven? No hay un número de transistor que vayan a buscar, simplemente usen el transistor del breakout, ¿no? El transistor del breakout. Vamos a... Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Luego, miren, la resistencia de R1 es 20K. Eso significa que acá no hay nada que modificar. No hay nada, o sea, no tienen que poner un beta al transistor, no tienen que colocar ninguna resistencia, no hay que diseñar ninguna resistencia, no hay que encontrar ninguna resistencia, ¿no es cierto? Ya las resistencias están dadas. Esas resistencias nos van a dar los valores de las corrientes, de las fuentes de corriente, ¿ya? Entonces, simplemente eso lo calculan qué valor de corriente I1 y qué valor de corriente IQ, y esas son las fuentes de corriente, no, perdón, I1 y IQ es lo mismo. La IC1, ¿no? La IC1, que es la de la carga. Esto también se ha analizado, el Q5, por qué motivos está ahí, ¿no es cierto? En realidad, este era un cortocircuito. Desde este punto hasta este punto es un cortocircuito, pero se coloca ahí un transistor para me parece que era para obtener mayores valores de corriente, ¿no? Es una fuente de corriente de mayor valor con ese Q5, ¿ya?
Eso es, entonces no hay que acá diseñar nada, las fuentes están dadas, menos 10 más 10 voltios, la carga está dada, todo está dado. El transistor es un transistor estándar, o sea, no van a buscar ni el 2N, no sé qué picos hay, ni ningún fabricante, nada. Usamos el breakout, ese que está ahí. ¿Con qué valores de parámetros? No nos interesa, no hay que modificar, no es igual que en el caso del MOSFET, ¿no? En el caso del MOSFET sí nos daban parámetros, en este caso no hay que modificar, simplemente creo que hicimos un problema, ¿no? En la primer problema donde decía, donde no había que modificar, parecido, ¿no? Agarramos el transistor, lo colocamos, estudiamos sus características estáticas, que es lo que vamos a hacer ahora, estudiamos sus características estáticas sin tocar ningún parámetro, verificar las ganancias en modo común y en modo diferente, en modo común, perdón, claro, el rango, ¿no? El rango de entrada en modo común y el rango de entrada del modo diferencial, que son de entrada los dos. Esos rangos hay que encontrarlos. Eh, Medirlos, ¿no? Medirlos. Es exactamente lo que hemos hecho con el MOSFET. Y la relación nos da el CMRR. Aquí, a ver, determine perdón, la ganancia, no los rangos, la ganancia en modo común y en modo diferencial. Estoy confundiendo. Este es ganancia nada más, ganancia en modo diferencial y ganancia en modo común. Tenemos las fórmulas, tenemos todo para calcular y luego simular y verificar si corresponde lo calculado con lo simulado. Para ello necesitamos ver los parámetros del transistor, ¿no es cierto? El R04, por ejemplo, que va a ir en paralelo con RL, necesitan ustedes conocer para ver cuál es la ganancia que van a tener del amplificador diferencial. Y el R04 debemos encontrarlo de los parámetros. ¿A qué es igual el R04? ¿Está bien? ¿Qué pasa si es más bajo que los 10 megas que tenemos acá? ¿Ve? ¿Qué pasa si es igual a 10 megas del RL? Se va a repartir la mitad del voltaje salida. ¿Qué pasa si es más bajo? Entonces hay que calcular el R04. Entonces, de acuerdo a eso, nos va a dar una ganancia analítica. Y lo simulan esto con el estándar y debemos medir esos voltajes de salida en la entrada y los voltajes perdón, los voltajes de salida en la salida y los voltajes de entrada, vean, no nos dan, no nos dan B1 ni B2. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer cumplir la condición de B1 y B2, que el voltaje en modo diferencial, es decir, B1 menos B2, debe ser mucho menor a, me parece que es 2 veces, ¿no? 2 veces el voltaje en modo diferencial debe ser mucho menor al BT. ¿Se acuerdan? En esa fórmula, para que cumpla que sea lineal el sistema. Al BT, que es el voltaje térmico. El voltaje térmico, ¿qué valor tiene? ¿Ya se desconectaron otra vez? No están presentes. ¿Qué voltaje tiene? ¿Qué valor tiene el voltaje térmico? 0,7. No. A ver qué dice Quicaño. Quicaño ni responde. Tengan cuidado, después no vayan a decir por qué me ha puesto C, por qué me ha puesto D. ¿Ah? Ahorita todos ya hay una calificación A, B y C. Me parece que hay un par de personas, nomás no voy a decir quiénes, que están en B. El resto está en C.
Ahora estoy preguntando y nadie contesta. Entonces, quiero ayudarles y no contesta. Rada, Ingeniero, sería 20 milivoltios. 0, 20 milivoltios, no, 26. Amigo Rada, ¿no? Ramos, ingeniero, Ramos, contesté. Ah, Ramos. Si yo pregunté a Rada y Rada entonces está pésimo. Ya está bien, amigo Ramos, solo que es 0,26. 0,26 y pico, ¿no? Normalmente se utiliza 0,26 milivoltios. Ahora dígame, ¿a qué temperatura ese voltaje térmico? Varía con la temperatura, por eso se llama voltaje térmico, ¿no? ¿A qué temperatura es 0,26? A 300 Kelvin, ingeniero. Es la temperatura ambiente, o sea, en grados centígrados, 28, ¿no? Es la temperatura ambiente. 300 grados Kelvin es lo mismo que 28 grados centígrados, ¿sí? O aproximadamente por ahí. Nosotros hemos quedado que no vamos a, para nuestro análisis, la temperatura no influye. O sea, no va a influir, mejor dicho, influye, cuidado que no hay, influye. Toda la temperatura va a hacer que funcione con diferentes características al BJT. El MOSFET no es tan sensible a la temperatura, es más robusto a la temperatura, pero influye también, ¿ya? En el caso del BJT es fuerte la influencia. Esa es una de las desventajas. ¿Qué sucede con el voltaje térmico? Va a variar, de los 26 milivoltios va a variar. Este, Esos 26 milivoltios están calculados a temperatura 26 grados, 25 grados, me parece que es 25 grados centígrados, a temperatura ambiente. Si usted trabaja a otra temperatura, esos 26 ya no sirven. Entonces, eso tengan cuidado. Ese es el voltaje térmico. Es el voltaje térmico. ¿Qué más? Lo que me han indicado el 0,7 es el voltaje emisor base cuando el transistor está en la región activa. Nosotros asumimos 0,7 para el silicio, cuando el transistor está en la región activa. No es el voltaje térmico. Eso lo vamos a ahorita aclarar bien para cuando veamos las características estáticas. Entonces vamos a ver el transistor entonces que vamos a utilizar, ¿ya? Voy a desconectar un rato para conectar en la otra computadora, porque mi computadora no funciona el- este programa, ¿cómo se llama? El ORCAD. Entonces lo voy a desconectar y lo voy a conectar a la otra. Voy a volver a conectarme, ¿ok? Un ratito.
Ok, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Está bien, vamos a ver, vamos, voy a compartir la pantalla. Listo. Ya, deben estar viendo mi pantalla y vamos a abrir un vamos a abrir un proyecto. Lo que estaba pensando, vean dónde está la... Ya, vean, en el circuito, el circuito que hemos visto anteriormente, el del amplificador diferencial en base a BJT, que se les ha dejado para el laboratorio, ese ya está colgado en el DUTI, ¿no es cierto? Ustedes ya lo deben tener. En ese circuito, no nos indican un voltaje en modo común. No nos indican qué voltaje colocar en modo diferencial. ¿Ya? Y nos dicen medir la ganancia de voltaje en modo común, medir la ganancia en modo diferencial y luego el rechazo en modo, la relación de rechazo en modo común, ¿no es cierto? Ustedes, para todo esto es simulado, ¿no es cierto? O sea, tiene que estar lógicamente con el cálculo que hagan, tiene que coincidir o tiene que ser parecido a los resultados. Pero, ¿cuánto le van a poner a modo común? Pregunta número 1. Para ello necesitan obtener el rango de variación en modo común. ¿Está bien? El rango de variación y colocar un valor en modo común. ¿Cuál? Eso ya depende de ustedes. Pero tiene que haber una tensión en modo común. Puede ser 0, puede ser negativo, puede ser positivo. Eso ya lo hemos visto. Es lo mismo, hay que encontrar el modo común acá, el rango, y de ahí, de acuerdo a ese rango, ustedes coloquen un valor. No hay problema. Ese es el primer paso. El modo diferencial. El modo diferencial también tienen que colocar un valor para el modo diferencial. Y lo seleccionan de acuerdo a esa relación que hemos visto, ¿no? De que debe ser 2 veces el voltaje modo diferencial, o creo que era el voltaje modo diferencial nada más, debería ser mucho menor a 2 veces el voltaje térmico, ¿no es cierto? Para que eso se vuelva en lineal. Tenemos el voltaje térmico y simplemente hacen un valor mucho menor a ese voltaje, a ese valor. Pueden hacer 10 veces menor, ya están cumpliendo que es mucho menor. Pueden hacerlo 15 veces menor o 20 veces menor, ¿ya? 100 veces menor también ya están cumpliendo, pero no se alejen demasiado porque las señales van a ser muy pequeñas, probablemente van a tener problemas con otro tipo de, mejor no tan lejano. Eso, por ejemplo, en los MOSFET es ventajoso, ¿no? Porque la señal sí puede ser 100, 200 veces menor y funciona, debe funcionar. En este caso, no tan lejano, ¿no? Porque vean, no se va, ya las señales serían microvoltios, si lo hacen en 100, 200 veces, ¿ya? Entonces tengan cuidado ahí. Hay que seleccionar entonces un voltaje modo diferencial y lo aplican al amplificador en sus entradas B1 y B2. El modo común tiene que estar sumado y obtener medir las ganancias para esas dos cargas. ¿Listo? Entonces, lo que ahora vamos a hacer es ver el transistor, las características de nuestro transistor, ¿no? Porque si no tienen las características, ¿cómo saben cuánto de R
O4 van a colocarle en paralelo a la RL, el SSRO4 en paralelo con RO2 y eso en paralelo con RL. Ese sería la multiplicado por EGM, ese sería la ganancia del amplificador diferencial. GM, ¿qué valor tiene? La transconductancia del BJT. ¿Qué valor tiene? Eso tienen que calcular, ¿no es cierto? Está en el modelo del transistor. Vamos a... Ahí en el CEDRA. Ahí van a encontrar ustedes el BJT. Revisen el BJT. Vamos a ver, ahorita ahí está definida la transconductancia de un BJT. Ahorita lo vamos a sacar. Si lo tienen ustedes, díganmelo de una vez. ¿Qué valor tiene la transconductancia del BJT? Estoy buscándolo. Yo no recuerdo tampoco, son modelos ya pasados, ¿no? O sea, ya estudiados, mejor dicho. En transistores, me parece, en el capítulo... Ya, a ver, el capítulo 5 debe ser, ¿no? No, 6. El MOS es el 5, entonces el siguiente, el 6. Capítulo 6, ahí debe estar los modelos de los transistores. Y ahí debe indicarnos el valor de la transconductancia. Ahí está el capítulo 6, vean la parte de modelos, el beta. ¿Alguien ha encontrado? Ingeniero, la transconductancia no depende del voltaje térmico. Sí, pero ¿cuál es pues su fórmula? Sí, es IQ sobre dos veces el voltaje térmico. Exacto, exacto. La transconductancia es IQ sobre 2 veces el voltaje térmico. A ver. Entonces, vamos a confirmar eso. Déjame pasar ya. ¿Y eso de dónde lo ha sacado ese GM? ¿O es que En el NIMEN, en el Nimen, ¿no? Y en el en la, Cedra no lo ha sí, encontrado. no he chequeado mucho el Cedra, más el NIMEN. Ya, vamos a ver, es solo para confirmar nada más.
Esa de las consistencias, por ejemplo, se utiliza más en el modelo Pi y en el modelo T. Ir a verlo en Cedra. Transistor para detener, no, es temperatura. ¿Cómo está? No se debe estar amplificado, ahí está. La transconductancia se define como la variación. ¿Ves? Mire, 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 acá tenemos un problema. Usted es Ancori, ¿no es cierto? Sí, sí. Así es. Mire, en el caso, porque eso hay que tener cuidado. Mire, en el CEDRA, que el libro que nos estamos guiando, en general, ¿no? La transconductancia es la variación de la corriente de colector del transistor con respecto al voltaje base emisor. En el caso del MOSFET, por ejemplo, es la variación, o sea, la derivada, ¿no? La variación del voltaje de la corriente del drenador con respecto al voltaje de compuerta fuente, o sea, es el control. Y en el caso del transistor es la variación de la corriente de salida, o sea, del colector, con respecto al voltaje base emisor. De esa manera se define la transconductancia. Y esa es la definición. Y es igual a la corriente del colector, lo que usted dijo, IQ o IC, dividido entre el voltaje térmico. Nada más. No entre entre dos veces el voltaje térmico, sino solo entre el voltaje térmico. ¿Ya? Tenga cuidado. Ese 2 seguramente no sé, habría que ver de dónde lo ha sacado esa fórmula. Capaz está arrastrando ese 2 de alguno, no sé, de algún análisis de algún tipo de amplificador. Entonces tomemos como IC sobre BT, es la transconductancia del BJT. El BT, 26 milivoltios, hemos quedado. El BT no va a variar, ¿correcto? Porque ya hemos quedado ya que la temperatura no va a variar. Es fija para nosotros, 25 grados centígrados, temperatura ambiente. Eso produce 26 milivoltios en el BT, ¿ya? Entonces es constante. El GM va a depender directamente de la corriente del colector, o sea, del transistor, la corriente IC o IQ, como quiera. ¿Está bien? ¿A qué es igual la corriente del colector IC? ¿A qué sería igual? O sea, ¿cómo nosotros sabemos cuánta corriente va a proporcionarnos el transistor IC? ¿De qué depende?
Entonces, vamos a... Aquí primero, ya voy a abrir, voy a generar un proyecto. Vamos a llamarlo que cosa de TBJT. Listo. Y la página 1. Bien. Entonces tendríamos lo siguiente. La corriente de un transistor IC, ¿a qué es igual? ¿De qué parámetros depende esta corriente? La fórmula, ¿cuál es? ¿De la corriente de base? De la corriente, no. Mire, acá hay una situación. El transistor es cierto, está relacionado la corriente de colector con la corriente de base, ¿se acuerdan, no es cierto? Y esa relación es el beta, es la ganancia de corriente, ¿no es cierto? El IE es igual al beta por el IB, el IE, y el IC es el beta más 1, ¿no es cierto? Que al final se acerca a 1, etcétera, etcétera, a beta, etcétera, eso ya saben. Ya. Pero, ¿cuál es la ecuación que nos determina la corriente del colector? Eso es lo que yo quiero que me dicten. ¿A qué es igual la corriente de colector? Ahora, hay otra cosa también, mire, el transistor también nosotros lo hemos estudiado siempre como que es controlado por corriente, ¿no es cierto? En la base usted ingresa una corriente de base y esa corriente de base multiplicado por el beta nos va a producir la corriente colector, ¿no es cierto? Es lo que nosotros tenemos como característica del transistor. Pero la corriente del colector, ¿a qué es igual? No en función de la corriente de base, sino cuál es su otra fórmula. ¿De qué depende? Creo que la corriente de saturación. Correcto, corriente de saturación Exponencial. por la exponencial de... Creo que el voltaje de Correcto, base emisor base emisor dividido entre... menos dividido entre el voltaje que depende de la temperatura, no me acuerdo cómo se llama. Claro, ese es el voltaje térmico, de ese te estamos hablando. Menos... Y ya, solo así me acuerdo, ingeniero. Menos 1. Correcto. Esa es nuestra corriente de corriente. ¿Quién es usted para anotarlo? Caipo. Caipo. El señor Caipo. Ya. Vamos a trabajar con el señor Caipo entonces, nada más, porque los otros están mudos. Bueno, vamos a, mire, borro esto y tenemos eso. Esta es la corriente del colector. Vean que depende de los siguientes parámetros. IS, corriente de saturación.
esta corriente de saturación, ¿a qué es igual? Entonces, eso depende del transistor, ¿no es cierto? Esta es una constante, es un parámetro que depende del transistor. 2N2222, el IS va a tener un valor. 2N3854, el IS va a tener otro valor. Es un parámetro del transistor. Entonces, este parámetro como nosotros vamos a trabajar con un transistor estándar, o sea, sin número o cualquiera, nosotros podemos poner un valor para el IS. Cualquiera que nosotros vamos a diseñar, seleccionar este valor. ¿Ya? BT, ya hemos quedado, es el voltaje térmico. Como trabajamos, y acá está faltando todavía algo más, ¿no? Aquí está faltando esto. Ya, bueno, pero esto ya es adicional, porque ya no existe casi nada de esto. Es N por BT, donde N es una constante que no determina el tipo de semiconductor que estamos utilizando, ¿no es cierto? N es igual a 1 para el silicio y 2 para el germanio. Nosotros no especificamos si es de silicio, germanio, el transistor, el semiconductor, ¿no es cierto? Y asumimos que es de silicio. Es el que más se utiliza. Germanio debe haber, pero no se utiliza. Sus características no son tan buenas como el silicio es el que manda. Por lo tanto, este N es 1. Por eso es que no se coloca. Entonces, pero en la fórmula debería entrar ese NBT. BT es la temperatura térmica, es 26 milivoltios. Esto está medido, como su compañero dijo, a 25 grados centígrados o a 300 grados Kelvin. Eso es temperatura ambiente. Entonces, nosotros no vamos a calcular otro BT porque trabajamos a temperatura ambiente, entonces es constante. Esta ecuación se simplifica a lo siguiente. Corriente de saturación, voltaje base emisor, dividido entre BT. Nada más. ¿Por qué el menos 1 lo despreciamos? Porque E por BB menos N por NBT es muy superior a menos 1. O sea, es mucho mayor, no muy superior, mucho mayor. Entonces, el menos 1 se puede dejar de lado y eso se convierte, nuestra ecuación se convierte en esto. ¿Ya? Entonces, aquí requerimos, para poder nosotros manejar la corriente de colector, podemos modificar este parámetro IS al valor que nosotros queramos. El BT es constante y el voltaje base emisor. Entonces, con el voltaje base emisor, con la tensión que nosotros coloquemos ahí, vamos a generar la corriente que nosotros queramos en el colector, en el transistor del colector. O con la corriente de saturación también, con cualquiera de las dos. Nuestro voltaje base emisor es 0,7, es lo que su compañero dijo, 0,7 voltios, ¿no? 0,7 es cuando el transistor está en la región activa, 0,7. ¿Ya? Entonces, y esa es al final la que nos va a determinar la corriente que necesitamos en el colector. ¿Sí o no? Entonces nosotros podemos escoger, debemos calcular S y S para ver cuánta corriente vamos a colocar en el transistor, en el colector. ¿Sí o no? Porque BB es 0,7. O sea, cuando está en la región activa, o mejor dicho, para que el transistor trabaje en la región activa, el voltaje base emisor tiene que ser 0,7. Entonces, hagan pues la ecuación ahí. BB 0,7
dividido entre 26 milivoltios. Todo eso, ¿cuánto les da? Es una millonada. A ver, calcule. ¿Dónde está mi? ¿Cuánto sale? 0.7, ¿no? Entre 26 milivoltios es 26.9. E de 26.9 es 4.92 por 10 a la 11. ¿Ya? Supongamos que IS sea, le pongan 1. Con un transistor van a producir no sé cuántos millones, casi 4, 10 a la 6, más de megamperios, ¿no? Gigamperios. ¿Ya? Entonces, ese IS tenemos que calcularlo para producir los 2 miliamperios, 1 miliamperio, o qué sé yo, cuánto necesiten de fuente de corriente, o que circule a través del transistor, lo que necesite, ¿correcto? Es ahí esa es la corriente de saturación. Entonces, eso es lo primero que vamos a estudiar. Vamos a abrir un transistor para ver si encontramos los parámetros de ese transistor. A ver, vamos a ver. O sea, el datasheet. Uno cualquiera, ¿no? Pero yo voy a abrir. Lo tengo aquí, me parece. Vamos a ver, aquí está. Aquí está, características de nombre. Ya, este transistor, ya, mire, voy a borrar esto. Ya, tenemos este transistor. Pueden hacerlo con cualquier transistor, no necesariamente. Este es el 2N6546. Están diseñados para alto voltaje, alta velocidad, es para electrónica de potencia, pero nosotros usamos transistores de señal, ¿no? Pero vamos a hacer el mismo cálculo. Este es de 300, soporta 300, 400 voltios, 175 vatios, disipa, y 15 amperios. Por eso, de potencia, ¿no? 15 amperios de potencia. Nosotros vamos a trabajar con miliamperios, pero es lo mismo. O sea, las características nada más. Si quieren, podemos abrir uno, pero veamos este primero. Después vamos a ver si abrimos uno de pequeña señal, o sea, de baja señal, ¿no? De baja tensión. Este transistor, ahí están sus características, ahí están sus rangos. Busquen ustedes la corriente de saturación IS de este transistor. No hay. No sé si algún otro fabricante, ¿qué fabricante? Este es de la... ¿Qué fabricante es? No me indica este fabricante. Bueno, este fabricante X no nos proporciona el IS. No sé si otro fabricante lo hará. ¿Ya? No, vamos a suponer que no lo haga. Porque si lo hace, en buena hora, ¿no? Usan ese IS. Pero si no les dan, ¿cómo ustedes consiguen la corriente que quieren? No es cuestión de ponerle un valor cualquiera
Ahí está, pues, si le ponen un valor cualquiera, con un voltaje base emisor de 0,7 van a conseguir una corriente de 500 amperios, de 1.000.000 de amperios, ¿no es cierto? Tienen que controlar con esa IS la corriente que ustedes deseen. No hay otra, porque el voltaje base emisor, ya le dije que se puede asumir 0,7 porque está saturado, está en la región activa, el transistor debe estar en la región activa. Si no está en la región activa, no va a trabajar el amplificador diferencial. ¿Está bien? Las fuentes de corriente están en la región activa. Si no están ahí, no van a trabajar. Entonces, asumimos 0,7. Puede variar. A ver, háganle variar a 0,65 en lugar de 0,7. Va a bajar las millonadas, van a bajar las millonadas, pero no van a bajar pues, a los niveles de 1 amperio, 2 amperios, ¿no? Va a bajar de 10 a la 11 a 10 a la 8, pero sigue siendo alto, ¿ya? Entonces, el IS es el que nos va a determinar la corriente. Como ven, no está en el datasheet. Ya. Entonces, acá está vean ustedes, están observando en pantalla, es la corriente que estamos hablando. La corriente colector es IS. Bueno, acá está considerando el -1, no hay problema. Entonces, buscamos el valor de la corriente de colector para la temperatura dada y tenemos lo siguiente. A ver, vamos a ver. Ahí está. Tienen que ubicar para el voltaje base emisor, en este caso 0,8. Pueden tomar 0,7, 0,8, no hay problema. Para 0,8 voltios, voltaje base emisor, ¿qué corriente nos proporciona el transistor? En este caso, 2 amperios. Eso hay que buscar en el datasheet. Con esos datos, colocan ustedes en la fórmula el voltaje base emisor, 0,8. EBT, 26 milivoltios. Acá le está poniendo 25.8 milivoltios. Parecido, ¿no? Cercano. Pueden poner 26 milivoltios o usar el más exacto, que es 25.8 milivoltios. -1, si desean usar, por IS. ¿Cuánto les produce a este voltaje este transistor? 2 amperios. IC, 2 amperios. De ahí despejan el IS. Acá les sale IS igual a 2.33 por E a la menos 27 para este transistor. Ese valor del IS hay que colocar, ¿ya? Entonces, para producir esa cantidad de corriente. ¿Dónde está ese dato? En el datasheet del voltaje, el voltaje base emisor 0,8 o 0,7 o 0,6. ¿Dónde está ese dato para la corriente de 2 amperios? Vamos al datasheet. No lo van a tener en las características numéricas, acá en los rangos. Puede que haya, eso ya depende del fabricante. Esto es un ejemplo, ¿no? Ustedes tienen que verificar eso cuando utilicen un transistor dado. En este caso, como es estándar, no vamos a hacer ese cálculo. Vamos a usar el valor que hay ahí. Estoy enseñándoles para ver qué van a hacer cuando tengan que modificar, que es el siguiente laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que modificar para conseguir ese amperaje? Entonces, no lo van a conseguir aquí en la parte, pero acá hay una, dentro de las características, deben tener esto. Las curvas típicas eléctricas. Ya tenemos, por ejemplo, el HFE en función de la corriente colector, el BC en función de la corriente colector, el voltaje en función de la corriente colector. Ahí busquen tiempo en función, tiempo, no va. Ahí tenemos que ubicar, aquí está, por ejemplo, pero este va a ser, no, va a voltaje el emisor. Tampoco, ¿dónde está? Pues tiene que ser base emisor, no, seguramente, base emisor, corriente colector, tiempo, colector, en función de la corriente de colector
Este sería, ¿correcto? Corriente de colector y el voltaje base emisor. Aquí está. Esta gráfica. Ese nos va a proporcionar, esto debe tener los fabricantes, ¿no? Todo eso deben proporcionar el fabricante. Y aquí observen, miren, este es el voltaje base emisor. Acá le ponen B, voltage, voltios, nada más, ¿no? Pero acá nos está indicando que es voltaje base emisor. Base emisor, base emisor. Bueno, esta es otra cosa. Y C sobre B, esa es otra condición. Entonces aquí tenemos el voltaje base emisor en ohm, que es esta curva de acá. Para BCE, 2 voltios. Bueno, eso no interesa. Pero acá tenemos que para 0.8 voltios, aquí está, nos está produciendo una corriente de colector de 2 amperios. De ahí sacan ese dato. ¿Ya? Pueden tomar, si que desean, este valor. Para 0.7, ¿no? Voltios, que es este. 0.75. Para 0.75 voltios nos produce la corriente de colector 1 amperio. Cualquiera de esos datos pueden tomar. Aquí, o para 0.7, como dijo su compañero, para 0.007, acá está. Nos está produciendo una corriente de 0.4 amperios. Entonces, cualquiera de esos datos lo colocan en la fórmula y obtienen la corriente IS necesaria para que funcione este transistor en el valor dado. ¿Ya? ¿Está claro? Esos son los únicos parámetros que hay que modificar, S y S, nada más en el transistor. No nos metamos a modificar, no es como el MOSFET, que teníamos ahí varios, ¿no? El omega, el L, ¿qué más? El BTO, son en realidad como 4 me parece que podemos modificar. En este caso, el IS es el que nos va a proporcionar la corriente. ¿Está bien? Otro parámetro importante aquí es el HFE, el beta, porque ese va a relacionar la corriente de colector con la corriente de base. ¿Está bien? Ese beta hay que colocar también, hay que colocar el beta que corresponde al transistor. Y eso sí lo encuentran aquí. A ver. Aquí no está. Acá está. Ganancia de corriente HFE. Tenemos 2. Es 12 mínimo. Claro, 12 mínimo. ¿Dónde está? Acá está. 12 mínimo, máximo 60. Con esos datos nos está para una corriente de 5 amperios y un voltaje colector emisor de 2 voltios. Es 12 mínimo y 60 máximo. Para una corriente de 10 amperios y un voltaje colector emisor de 2 voltios, es 6 mínimo y 30 es máximo. ¿Ya? Entonces pueden utilizar cualquiera de los dos. Eso va a depender de cuánta corriente esté circulando por su colector, por su transistor, ¿no es cierto? Acá les da para 5 y para 10 amperios. Es diferente, si se dan cuenta. Entonces tenemos un mínimo y tomamos un máximo. Eso es lo que proporciona siempre el fabricante, un mínimo y un máximo. Nunca les da un valor. Un mínimo, un rango les da. Entonces a esto le hallan la media geométrica. 12 por 60, la raíz cuadrada. Ese es el valor beta típico que tienen que colocar en el transistor. Ese beta nos va a dar la relación de la corriente colector que hemos encontrado ahorita, calculando, con la corriente de base del transistor. ¿Ya? La corriente de emisor con la corriente colector simplemente se diferencian por el alfa, eso no hay ningún problema. El alfa es un parámetro que se toma normalmente igual a 1, 0.9, es bastante elevado, ¿no? Entonces no hay mucha diferencia entre uno y otro, pero sí del beta con la corriente colector, y la corriente colector con él lo encontramos con la corriente de saturación y esa. ¿Listo? Esos son los dos parámetros que hay que encontrar en el datasheet. Ahora, vamos
para nuestra práctica. Vayan al manual del breakout del que vamos a utilizar, ¿no? Este es el manual, estas son sus características. Vamos a ver, capaz nos da, abrimos el transistor que vamos a utilizar, ¿no? El breakout. Ahí vamos a usar con Q, me parece que está, aquí está. Ese no va, estos son de, no, ese no. Esto sería, este es de tres terminales, cualquiera de estos dos, ¿no? Este es de 4 terminales con diodo, y así tienen. Bueno, vamos a usar el NPN, y debe haber el Q-break, ahí está, el Q-break P y Q-break N, serían los dos. Vamos a sacar ese. Y vamos a ver si tiene los parámetros, porque este nos está pidiendo que utilicemos, o sea, vamos a usar el estándar, es este. Y vamos a ver su modelo en Spice, para ver cuánto IS tiene, cuánto no van a variar. Dice, utilizando el estándar, o sea, QBN, no tiene nada. Ningún parámetro tiene, pero acá podemos definir los parámetros que estamos viendo para calcular, ¿no es cierto? Entonces ahora sí vamos a la guía para ver. Aquí está, abran su referencia, guía de referencia del BJT. Ahí ya es igual que el MOSFET, pues. Les da el modelo, los modelos, hay 2 modelos, nivel 1 y nivel 2. El Gummel-Pung Model es el que se utiliza normalmente. El Mextran Model es un modelo muy complicado, no se utiliza. El extendido es un extendido. Ahí le habla qué parámetros son los que hacen que intervenga el Mextran, que es el modelo más complicado, ¿no? El Mextran. La temperatura, almacenando, si quieren leer, léanlo, ¿no? Ahí están los modelos. Nivel 1, no es necesario que memoricen, ni esto no va a entrar al examen, nada de esto, no voy a poner, analicen este modelo, no, esto es para el laboratorio, ¿no es cierto? Este es el modelo en nivel 1, el más sencillo. Miren, es sencillo y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 capacitores, resistencias variables, etcétera, etcétera, etcétera. Es el Q-Model. De ahí también el Eversmall, de este modelo sale. El Eversmall es un modelo simplificado de este, el que conocemos. Y este es el más complejo, ¿no? Es el otro, el Exmod. Imagínense, ¿qué vamos a poder nosotros diseñar todo eso? Acá hay otro modelo también, es el mismo sustrato. Este es su circuito equivalente para baja señal, etcétera, ¿ya? Y acá están los parámetros GM, GPI, cómo se calcula. Léanlo si quieren, si pueden entenderlo en buena hora, y si no lo entienden también, porque yo no lo entiendo, es muy complicado esto. ¿Ya? Lo que nos interesa a nosotros son esos dos, el beta, qué valor tiene para este transistor, y el IS. Sus valores, que les digo, sus valores por default, ¿no es cierto? Ahí están lo que que nos proporciona el ORCAD, el QBreak, el QBreak, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá están los parámetros. Esto es lo que nos interesa, y los valores por default están en la parte derecha. Entonces acá tienen beta. BF es para el beta. Es el beta en directo máximo, ideal, 100. Entonces estamos trabajando con 100 beta, de beta. ¿Correcto? El otro beta en reversa es 1. Eso ya no utilizamos. Ahí están los capacitores. Eso tampoco utilizamos. Lo que nos interesa es el IS. Y el IS, ¿dónde está? Ahí está. Está como corriente de saturación, transporte bueno, ese es, ¿no? Corriente de saturación, transporte de corriente de saturación. IS. Porque hay otro ISS. Acá está en la parte de abajo.
Esa es la corriente de saturación del sustrato, PN. ¿Ya? Ese no es del modelo. En el modelo es IS, el que está adelante. Entonces, ese está con un valor por default de 1 por 10 a la menos 16. No sé cuánta corriente nos va a producir ese para 0.7, ¿no es cierto? O para 0.6, o para 0.8. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Está? Esos son los únicos valores. El resto, los únicos parámetros. El resto es increíble, es cantidad de parámetros. BO, BTF, X, lo que sea, y siguen los parámetros. Acá, bueno, se repite X para el otro modelo. Fíjense, para el modelo más complicado, el IS es 22 por 10 a la menos 18 y el ISS es 48 por 10 a la menos 18. ¿Ya? Ese modelo no usamos, es el modelo más complicado. Y así pueden ustedes la cantidad de parámetros. Estas son las ecuaciones del transistor. Vean, vamos a ver acá, aquí está, mire, la corriente de las ecuaciones de corriente en DC para el transistor bipolar. ¿Cómo lo calculamos? Mira, aquí está. IC, corriente colector, es igual al área por IB1 sobre KQB, todo eso. Donde IB1 es la corriente de difusión en directo y S por E a la BBE NF sobre BT menos 1. Es nuestra ecuación, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en el modelo que nosotros trabajamos? Estas IBC, estas IBC 1, IBC 2, 1 y 2 probablemente son 0. Entonces todo esto se elimina y solo queda esta parte de acá. El KQB, si ustedes lo buscan por default, probablemente sea 1 y solo nos queda esta ecuación. ¿Ya? Donde NF es ya saben, es una constante dependiendo del material, ¿no? Es 1 para el silicio. BT es el voltaje térmico, ¿ya? Entonces regresamos sino que estos modelos son tan grandes donde toman en cuenta muchos factores, por eso es que las ecuaciones de corrientes también son grandes. Listo. Ya tenemos entonces los valores, ya sabemos cómo encontrar la corriente de saturación y cómo modificar. Entonces, vamos a ver la característica del transistor. Es ese transistor, esos son sus valores por default, y simplemente colocamos dos fuentes de tensión. Fuentes BBC. Igual que el otro, el MOSFET, ¿no? Y luego tierra. Punta. Ese es el BBE y este es el BCE, ¿no? BCE, BBE. ¿Qué más necesitan? Con esto controlamos la corriente, BBE. Ahí vamos a ver las características de la corriente. Nada más, pero eso es todo. Ahora vamos a simular. Nombre 1. Esto hay que cerrarlo. Hacemos una simulación parametrizada. Acá colocan el B1, ¿no? B1. No repetimos ya. Que inicie en 0 y termine en 50 voltios. O sea, son diodos, son transistores pequeños. El incremento de 1 voltio. Y el secundario es el B2, que inicia en 0, igual que en el otro caso, ¿no? Terminamos en 10 voltios y que nos dé un incremento de 3 voltios. ¿Está bien? Aceptamos.
Yo creo que es todo. Simulamos. Ah, ok. Vamos a modificar la. No se olviden de hacerlo. En general, ¿dónde estaban las? ¿Dónde podíamos modificar las opciones, ¿no? Acá está. Autoconvergencia, o sea que tome valores de autoconvergencia. Vamos a ver. Sigue el problema, creo. A ver, vamos a ver. Creo que siguen los problemas. Siguen los problemas. ¿Saben por qué? Va a seguir el problema. ¿Por qué razón siguen los problemas? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera ganarse su puntito? Silva. ¿Qué dice Silva? ¿Por qué siguen los problemas aquí? Incluso lo hemos, bueno, dejémoslo ahí ¿Por qué siguen los problemas? No dice nada Silva. Otro, señor Anco, Zapacoila. No hay nadie. Guamaní. Ingeniero, yo también tuve ese mismo problema ayer. Ya. Mire, habíamos dicho que el transistor debe trabajar en la zona activa, ¿no es cierto? La zona activa es el voltaje, en la zona activa el voltaje base emisor debe ser 0.7, así como estamos analizando el transistor, ¿no es cierto? 0.7. Acá le estamos colocando 3 voltios, 4 voltios. ¿Cómo es posible? Miren, entre este punto y este punto le estamos colocando 4 voltios. Entonces lo estamos sacando de la zona activa, o sea, ahí no va a funcionar jamás el transistor. Entonces, para evitar eso, coloquemos acá una resistencia. Ojalá funcione. Tiene que funcionar. Una resistencia. Aquí coloquemos para que la tensión acá caiga 0. Acá entre base y emisor tendría que caer 0.7, 0.8, ¿no? Para que entre a la región de saturación. Y acá va a caer el resto de los 3 voltios, 4 voltios, de manera que aquí, vamos a ver. Lo hemos puesto en... Ahí está, ¿ve? Ya tenemos, esa resistencia nos va a proporcionar diferentes corrientes en la base, para 3 voltios, por ese motivo es que dice que el transistor BJT es un amplificador de corriente, porque es la corriente la que nos va a proporcionar las diferentes curvas, características, pero es el voltaje base emisor lo que nos permite esas corrientes, perdón, la corriente de saturación la que nos permite esas diferentes corrientes, ¿correcto? Entonces aquí vamos a observar la corriente. Para los 3 casos. Para los 4 casos, para 0, 3, 6 y 9, hasta 9, 0, 3, 6 y 9, ¿no es cierto? Es demasiado, vamos a ponerle solo 15 voltios para observarlo mejor. 15 voltios,
Aquí no. Es un transistor pequeño, pues, no es de potencia. Aquí vamos a ponerle 15 voltios nada más para observar mejor sus características, y esto a 0.2, que salga más, sea más continua la curva. Ya está, ahí está aproximadamente, ¿bien? Entonces lo que tenemos, este es nuestro transistor con el que vamos a trabajar. Ya tiene un IS, ya lo hemos visto, por 10 a la menos 2, y el beta es 100. Con esos dos datos hay que trabajar. Ahora vean, para esto corresponde a una corriente de base dada, esto corriente de base dada, etc. Aquí tendríamos 0.5 aproximadamente para, hay que calcular 9 voltios, 9 menos 0.7, 0.8, 0.7, póngale, 9, ya vean, 0. No sé con cuánto trabajamos, con 0.8, ¿no? 0.8. 9 menos 0.8 son 9 menos 0, o si no, pues coloquemos acá los 9 voltios, ¿no? Vamos a ver cuánto producimos y le quitamos, solo vamos a trazar esa curva. Le quitamos el sweep secundario. Nosotros trazamos esa curva para 9 voltios. Entonces, ¿cuánta corriente estamos ingresando a la compuerta? Sería 9 menos 0.8 que cae en la entre un K. 8.2 miliamperios. Con 8.2 miliamperios de corriente IB, estamos produciendo aproximadamente 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.8, 800 miliamperios o 0.8 amperios. ¿Ya? Ese es nuestro transistor. Entonces, cuando ustedes quieran ver el modo común máximo y mínimo, ya saben, cuando está saturado en este punto, ¿no? A este punto sería el modo común máximo, y el modo común mínimo se va a la derecha hasta que se sature la fuente de corriente. Es la misma cosa que hemos hecho con el MOSFET. Lo mismo, es lo mismo. Es la forma como trabaja el amplificador diferencial es exacto. Lo que cambia es las características del transistor. Eso. Bien. No sé si hay que hacer ese trabajito entonces para la próxima semana. Medir o simular este circuito porque ¿cuánto de modo común le van a poner? No dice. Hay que encontrarlo. Ahora, eso también se puede calcular, ¿no es cierto? Se puede calcular el modo común y le ponen un valor en modo común en ese rango. Ya, el modo diferencial. Hay una ecuación donde nos indica cuánto debe ser, cuánto menor debe ser, ¿no es cierto? Que debe ser mucho menor, mejor, para que sea lineal el sistema. Eso utilicen para encontrar el modo diferencial. 10 veces que sea mucho menor, coloquen esa señal en la entrada. Y con eso midan la ganancia en modo diferencial, ganancia en modo común, es lo que les piden, y Ahora, el circuito, ¿dónde está? Aquí está. Estoy viendo que el circuito tiene una fuente de corriente y como carga tiene Para probar, podrían ustedes colocar una fuente de corriente en lugar de los dos transistores Q6 y Q7 que simulan la fuente de corriente, o digo, que generan la fuente de corriente, ¿no? Podrían colocar ahí una fuente de corriente, no sé de cuántos hay que calcular, de cuántos amperios es. Y en la carga, dos resistencias idénticas de valor elevado, que simulen Q3 y Q4. Puede ser, ¿no? Con eso ver el modo diferencial, si es que y cuando no les trabaje estos transistores. Pueden así simplificarlo.
Q1, Q2 y 1 y 2, que es el diferencial, esos más bien no pueden modificarlos, ¿no? Le ponen la carga y debería salirles con el otro sistema, o sea, con transistores, lo mismo. El R0, ¿a qué es igual? En el modelo. El R0 necesitan calcular. Debe estar en función de los parámetros del transistor, R0. O RE llama, ¿no? R0, RE, como que. RE es para el caso del. No, el R es otra cosa, el R0 tiene. El RE, por ejemplo, es BT sobre IE, para modelo, ¿no? RT. No me olvido también el R0. Me parece que el R. Aquí es el RT. Aquí está. El R0, ahí está, ¿ve? El R0 es el voltaje BA, voltaje early, dividido entre IC. IC lo tienen, ¿no es cierto? Porque IC van el early, voltaje early, ¿de dónde lo consigue? Tiene que estar en algún lado ese voltaje early. No, ¿cómo van a conseguir el R0 del transistor? Ahí está. Infinito. El voltaje BA, voltaje en directo, y el voltaje en inverso, early, para este transistor que está seteado como valor infinito. ¿Qué significa? Que las resistencias R0 de nuestros transistores es infinito. La ganancia infinita. Pero con la carga ya puesta, ya no, pues, ¿no? Por eso, para eso les dan carga seguramente, la RL. Ahí ya se hace finito, porque ese R0 es en paralelo con la carga. ¿Ya? Entonces, no modifiquen esos parámetros del transistor. ¿Ya? Con esos parámetros se encuentren las ganancias del modo como modo diferencial. Y la relación es pues la división de esas dos ganancias, nada más, ¿no? Pues, se da en porcentaje o lo da en un valor, en un número grande. Ya. Creo que ya estamos en hora. Sí, ya estamos en hora ya. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Señor Peñalba, el amigo delegado, ¿ya está almorzando o está ahí todavía? Se ha ido a almorzar el amigo delegado. Ya, quedamos
Entonces estamos encerrando esta parte del. Miren, ojo, que solo vamos a hacer el análisis en la parte de teoría, ¿no? El análisis en frecuencia del amplificador diferencial. En una clase o a lo mucho en 2 clases, a lo mucho, ¿no? Y eso sería el primer examen. De esos temas que hemos tratado. ¿Ya? Tenía una consulta. Sí. Ingeniero, en este caso usted dice que la resistencia del claro, del MOSFET, ¿no? Del BJT. Tiene que ser infinita. Infinita. Ya, en el laboratorio, ¿a partir de qué valor se podría considerar infinita la resistencia? No. En el laboratorio usted no va a colocar ninguna resistencia. Se coloca el transistor. Ya, se refiere a que colocar una resistencia en lugar de la fuente de corriente, ¿no es cierto? Para probar si funciona. Póngalo pues 10 veces más grande que el de la carga. El de la carga, ¿cuánto es? 10 megas, ¿no? Ponle pues 100 megas. O 150 megas. ¿Ya? Eso es para simular, nomás, es para para que no estén colocando la fuente de corriente, ¿no es cierto? Solo la resistencia. Pero al final van a tener que colocar una fuente de corriente ahí y debe funcionar igual o parecido a con las resistencias que coloca. Pero mire, mucho mayor, cuando esa palabra que indica mucho mayor, con 10 ya está cumpliendo esa relación de mucho mayor. Por ejemplo, le piden a usted, deme un número mucho mayor que 1, 10. Con 10 ya está cumpliendo ese mucho mayor. O sea, en los textos, a eso, ahora si le pone 100, o sea, 20 o 100 o 50 al 1, a mucho mayor que 1, con mayor razón está cumpliendo. Pero con 10 ya está cumpliendo el mucho mayor, ¿no? Entonces, en este caso, queremos que la resistencia de carga, como es infinito, no vamos a poder colocar ahí una resistencia infinita para simular, ¿no? Para simular. Entonces, colocamos una resistencia mucho mayor a la resistencia de carga, a la más alta, que es de 10 megas, para simular, ¿no? De todas maneras, eso le va a producir un error, pero es mínimo. Eso también en los simuladores deben tener límite, ¿no? No pueden colocar 1000 megas, 200.000 megas, ¿no? Yo creo que ahí les va a botar error, ¿no? La simulación. Debe tener un límite, ¿no? Pero en este caso 100 megas, ¿no? 10 megas, 100 megas, sí, mucho mayor, 100 megas, ya yo creo que sí le va a aceptar el simulador con 100 megas. ¿Listo? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces estamos encerrando. Nos vemos el día. Otra consulta. ¿Qué día tenemos con el grupo A? Mañana. Mañana martes. Mañana martes volvemos a hacer esta parte. A ver si ustedes, los del grupo B, tienen algo avanzado. Mañana, si tienen tiempo, conéctense para verlo, para ver cómo va su simulación o qué problemas tiene. Esto, de todas maneras, vamos a ver esto y capaz un poquito más otras cosas, ¿no? Otras cosas más sobre